Buenos días, muchachos. Pues el día de hoy vamos a tener la clase orientada hacia la sexualidad, pero vista no desde el punto biológico, que seguramente ya lo han de haber tocado en la materia de biología de primero, sino que lo vamos a checar desde el punto de vista psicológico. En esta ocasión, eh, quiero que pues mantengamos la mente abierta, sobre todo porque ya habíamos hablado acerca del tema de la sexualidad en ocasiones anteriores, pero no habíamos hecho énfasis bien en qué es. Para comenzar, cabe destacar que la sexualidad está definida como la manera en la que entras en contacto con las demás personas y contigo mismo. Pero ese es un concepto muy, muy básico de lo que es la sexualidad. Porque la sexualidad abarca muchísimas cosas. Dentro de las cosas que abarca tu propia sexualidad, eh, tiene que ver con lo siguiente. Primero que nada, tiene que ver con la biología. En la biología vamos a tener únicamente, pues, dos sexos. En este caso sería el sexo masculino y el sexo femenino, ¿ok? Pero el ser humano es más complejo todavía que cualquier reacción biológica que podamos nosotros presentar. Y bueno, dentro de esto, déjame contarte que cuando nosotros somos pues un cigoto, cuando todavía estamos formándonos, se decide por medio del número de pares de cromosomas si vamos a ser hombre o si vamos a ser mujer. Dependiendo del cromosoma número 23, eh, si es XX, pues vamos a ser mujeres. Si tenemos un cromosoma 23 XY, pues entonces vamos a ser hombres, ¿ok? Bueno, en esta situación, como les comentaba, el ser humano es mucho más complejo. Entonces nosotros tenemos la opción de decidir si nos sentimos como hombres o si nos sentimos como mujeres. En este caso, a eso se le conoce como identidad de género. Pero la identidad de género no solamente abarca estos dos géneros binarios. Binarios se considera porque son solamente dos, ¿ok? Según la biología. Pero, aparte, vamos a tener un montón de identidades de género que en unos momentos más les voy a explicar. Mientras, quiero hacer hincapié en que aparte de eso vamos a tener las preferencias sexuales. Entonces, tu sexualidad va a estar orientada o va a estar marcada por tres factores. Biológicamente, quién eres, en identidad de género, cómo te consideras, y en preferencias sexuales, qué te gusta. ¿Ok? Las preferencias sexuales vamos a tener pues la más común, que en este caso es la heterosexualidad. Y digo más común no en el sentido de que alguna sea pues mejor que otra, sino que en la sociedad pues la mayoría de las personas somos heterosexuales. La, aparte de la heterosexualidad, pues vamos a tener homosexualidad masculina y homosexualidad femenina. La homosexualidad masculina, pues es cuando a un hombre le gusta a otro hombre, y la homosexualidad femenina, cuando a una mujer le gusta otra mujer. Sin embargo, aparte de estas dos preferencias sexuales, pues vamos a tener algunas otras, como la bisexualidad, que es el hecho de que a un hombre o a una mujer le gusten las personas de ambos sexos. O, por ejemplo, la asexualidad, en la cual a una persona no le llama la atención de manera amorosa, pues nadie de ningún género específico. ¿Ok? Bueno,
Pues ahora sí, pasando a la parte de identidad de género, vamos a tener muchas identidades de género. Estos son algunos ejemplos de las identidades de género más conocidas, ¿ok? O que comparte la mayoría de la población. Lo primero que tenemos son las personas cisgénero. Las personas cisgénero son personas cuya identidad biológica corresponde con su identidad de género. Entonces, si tú eres hombre y te consideras hombre, eres una persona cisgénero. Si tú eres mujer y te identificas como mujer, entonces también eres cisgénero. ¿Ok? Bueno, después de eso, tenemos a las personas transgénero. Las personas transgénero son aquellas que se identifican con el género opuesto. Pueden ser hombres que se identifican como mujeres o mujeres que se identifican como hombres. ¿Ok? Bueno, aparte de esto, en algunas ocasiones nosotros vamos a encontrarnos con algunas personas que no solamente se consideran pues una persona del género opuesto, sino que empiezan a tener transformaciones corporales para parecerse más al género al que ellos pues se consideran. Cabe resaltar que anteriormente esto era considerado una enfermedad mental. Hace todavía unos 40 años, más o menos. Sin embargo, el día de hoy sabemos que esto pues no es una enfermedad mental, eh, pero que sí las personas que tienen un cambio pues grande en su fisionomía requieren apoyo psicológico. Nota que es apoyo porque pues uno se puede llegar a confundir cuando pues obviamente pasa por un proceso tan importante. ¿Ok? Bueno, después de explicar esto, el nombre que se le da a las personas que tienen algún cambio quirúrgico de su cuerpo son las personas transexuales, ¿ok? No confundir con las personas travestis. Las personas travestis solamente son personas que suelen vestirse como una persona del género opuesto, ¿ok? Las personas transexuales sí tienen un cambio en su fisionomía y las personas transgénero son aquellas que se consideran a ellos mismos una persona del género opuesto, ¿ok? Bueno, aparte vamos a tener a las personas transformistas, que van a ser aquellas que van a presentarse como personas del género opuesto, pero no porque tengan una preferencia sexual diferente, ni que la identidad de género que tengan corresponda al género opuesto, sino que más bien lo hacen de manera artística. Eh, a este tipo de personas se les conoce coloquialmente como drag queens. Las drag queens son personas, usualmente son hombres que se disfrazan de mujer para hacer algunos espectáculos, pues, cabaretescos o algunas obras de teatro, ¿ok? También hay mujeres que en este caso se disfrazan de hombre, pero la diferencia es que los transformistas exageran el papel del género opuesto, maquillándose de manera extravagante o haciéndose peinados muy vistosos, ¿ok? Por último, tenemos a las personas genderqueer. Las genderqueer o solamente queer son personas cuyo género no está definido. Entonces, ellos pueden decidir, pues, que ninguno de los dos géneros les parezca, o ninguno de los géneros establecidos les parezca el propio, por lo cual, pues no se consideran ni hombres ni mujeres, ¿ok? Bueno, pues ahora que ya conocimos las identidades de género, vamos a ver de qué manera cambian dependiendo dependiendo de nuestra nacionalidad. Muy bien. Si recuerdas, te había comentado al inicio que las personas que, que más bien la sexualidad
tiene que ver con la manera en la que te llevas tú con las personas o la manera en la que convives con las personas. En este caso, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en las culturas orientales, el hecho de estar casado es muy diferente al de México. Por ejemplo, en Japón, si un hombre y una mujer se casan, a partir de ese momento, la mujer no puede caminar, no puede caminar adelante del hombre nunca. ¿Okay? Siempre el hombre tiene que caminar enfrente de la mujer. En las sociedades musulmanas tenemos una diferencia. Por ejemplo, en las sociedades occidentales solemos ser monogámicos, de manera que una persona solamente puede tener una pareja. En las sociedades musulmanas, un hombre puede tener, pues, diferentes mujeres, siempre y cuando pueda mantenerlas a todas y a toda su descendencia. En el caso de, a eso se le llama como, se le conoce como poligamia. Hay otro tipo de relaciones poliamorosas que se llaman poliandria. La poliandria es cuando una mujer tiene derecho a estar casada con muchos hombres, siempre y cuando los provea de alimento también. ¿Sale? Porque este tipo de matrimonio solamente se da en, en tribus amazónicas, ¿ok? Entonces, es muy raro encontrarte una sociedad poliándrica, ¿ok? Pues bueno, ¿de dónde surge la idea de la identidad del mexicano? Vamos a irnos un poquito a la parte de la visibilización de la mujer. Y lo vamos a hacer con la visibilización de la mujer porque el rol del hombre, aunque sí ha cambiado, no ha sido tan vistoso como el de la mujer. Bueno, comenzamos con las culturas precolombinas. En el caso de las mujeres precolombinas, eran vistas como, pues, dadoras de vida, diosas de la fertilidad. Entonces, usualmente se retrataba y se esperaba que las mujeres tuvieran ciertas proporciones. Se esperaba que tuvieran el busto grande para que pudieran amamantar mejor a los niños y que tuvieran las caderas anchas, sobre todo para que pudieran parir de una manera, pues, más fácil. ¿Ok? Bueno, también esta idea cambia cuando llega la colonización. Justo con los españoles empezamos a tener una imagen de pureza en la mujer. Entonces, la imagen que viene acompañada junto con, pues, la raza aria, en este caso, los españoles, perdón, raza aria estaríamos hablando de otra cosa, más bien cuando estamos hablando de las sociedades europeas, con los españoles llega la idea de la mujer como virgen, ¿ok? Entonces estamos hablando pues justamente llegar inmaculada al matrimonio, estamos hablando de que pues empieza a generar una idealización de que la mujer tiene que tener ciertos valores canónicos. El hombre también debe de tenerlos, obviamente, también tiene que respetar en ese sentido el hecho de que pues una persona no puede llegar a tener un contacto físico con su pareja hasta que estén casados. ¿Ok? Bueno, posteriormente a eso, vamos a tener otro tipo de relación que va a repercutir en el mexicano, que es que en algún momento, eh, al surgir en la literatura el romanticismo, vamos a tener influencia de Francia, que es donde surgió el romanticismo. Entonces, vamos a tener, pues, algunas otras, mmm, pues, maneras de hacer las cosas, ¿ok? Algunas otras costumbres, era la palabra que estaba buscando. Dentro de estas costumbres, pues empezamos a ver que las mujeres empiezan a arreglarse más, los hombres también empiezan a tener un poco más de gallardía, se empiezan a generar algunas normas de convivencia, como el hecho de dejar pasar primero a la mujer, de abrirle la puerta,
etcétera, ¿ok? Aparte de que el tipo de vestimenta pues va a cambiar mucho. Posteriormente, conforme va... Ah, ok. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué influyó tanto la cultura francesa en México? Porque tuvimos un presidente que estaba enamorado de la cultura francesa. Este presidente fue Porfirio Díaz, ¿ok? Entonces, Porfirio Díaz lo que hizo fue, pues, intentar traer gran parte de la cultura francesa a México, ¿ok? Ahora sí, eh, posteriormente a eso, entramos en una época en la que Estados Unidos, México y Canadá crean un tratado que se llama el Tratado de Libre Comercio. Y con eso, muchos de los productos de Estados Unidos y de Canadá empiezan a llegar a México. Y de México, pues también empezamos a exportar. Pero lo importante de esto es que muchas de las series de televisión estadounidenses llegan a México. Y con esto empieza a cambiar la manera en la que nosotros vemos las relaciones entre adolescentes, ¿ok? Pues empezamos a tener algunos estereotipos de belleza marcados, como pues en este caso en la época en la que el Tratado de Libre Comercio pues estaba en su máxima expresión, pues Britney Spears era, por ejemplo, uno de los íconos de la feminidad de ese entonces, al igual que Madonna, al igual que Cristina Aguilera, eh, tal vez no te suenen esos nombres, pero seguramente a tus papás sí, ¿ok? Bueno, y después empezamos a tener una época en la que el Internet abrió muchísimas puertas, algunas para bien, algunas para mal. Dentro de la globalización y el Internet empezaron a circular pues muchas imágenes pues de cómo debía ser un hombre o cómo debía ser una mujer. Y digo cómo debía, entre comillas, en realidad, porque pues nadie dictamina la manera en la que tú debas comportarte o cómo debas ser físicamente o qué tipo de personas te puedan gustar. ¿Ok? Entonces, pues en ese caso, en el último de la globalización del Internet, se empieza a hacer pues alusión a la exuberancia en el cuerpo. ¿Ok? Pero, ok, si te das cuenta, en la historia del mexicano, desde las culturas precolombinas tenemos que pues la gente con cierto grado de sobrepeso era considerada más atractiva. Posteriormente fuimos evolucionando a checar las virtudes de las personas en lugar de fijarnos tanto en el físico, ¿ok? Después empezamos a aprender a arreglarnos un poquito más, eh, intentando pues evitar eh, pues que el físico fuera lo más importante, sino que pues nos vamos a empezar a interesar también en algunas técnicas pues de maquillaje, en algunas técnicas de vestimenta. Posteriormente vamos a ponerle un poquito más de atención a la actitud y no solo a la actitud, ahí sí vamos a caer otra vez en la parte de los rasgos físicos y posteriormente pues nos vamos a hacer un estándar de belleza que pues no es completamente adecuado al tipo de población que nosotros vivimos, al tipo de población en el que nosotros vivimos. Entonces, pues de repente compararse con las actrices de televisión o querer tener una pareja que sea exactamente igual que las actrices de televisión o que los actores de televisión, pues es algo injusto porque pues básicamente en la sociedad no tenemos, en la sociedad mexicana no tenemos estos rasgos. Entonces, a veces dejamos de ver que la persona sea una buena persona o que tenga bonitos sentimientos hacia nosotros por enfocarnos en la parte física. ¿Ok? Entonces, pues es un llamado. eh, esta sesión fue básicamente para que tú entiendas la manera en la que funciona la sexualidad y que entiendas por qué nos gustan algunas cosas a los mexicanos y a las mexicanas, y cómo es que pues muchas culturas han ido influenciándonos para que intentemos ser cosas que muchas veces no somos, ¿ok? Entonces, lo mejor
es aceptar tu sexualidad, sea cual sea tu identidad sexual, sea cual sea tu preferencia sexual. Absolutamente nadie tiene derecho de criticarte, absolutamente nadie tiene derecho de tratarte mal por eso, ¿ok? Vamos a agregarle a esta fórmula la parte de la fisionomía. Entonces, no te preocupes, a lo mejor todavía no tendrías que preocuparte por este tipo de cosas. Yo espero que de verdad no tengas que preocuparte por esto durante por lo menos los próximos 3 años, pero si en algún momento empiezas a interesarte por alguna otra persona para mantener una relación emocional, pues entonces toma en cuenta esto, ¿ok? Es más importante estar con una persona que te haga sentir bien que estar con una persona que sea considerado pues guapo o guapa, ¿ok? Pues bueno, chicos, esta fue la clase del día de hoy. Se las voy a dejar en internet porque ya no me voy a poder presentar con ustedes en la primera hora. Así que lo que queda de tarea para esta sesión es que tú vas a tener que investigar cómo son o cuáles son las diferencias entre los matrimonios mexicanos y los matrimonios en otros países, como lo que les expliqué de los musulmanes y de los asiáticos, pero lo que vas a hacer es agarrar a un país, solamente un país de cada uno de los 5 continentes y explicarme de qué manera llevan ellos sus casamientos y pues sus relaciones matrimoniales, ¿ok? Entonces, bueno, te lo voy a dejar en plataforma. Espero que te vaya muy bien y estamos al pendiente. Cuídate mucho. Hasta luego.